Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la tercera carta del apóstol Juan. Hoy estaremos meditando en esta preciosa carta y el título del sermón que estaremos desarrollando a la luz de nuestro texto de estudio es el siguiente: trabajando juntos por la verdad. Ese es el título del sermón en la mañana de hoy: trabajando juntos por la verdad. Dice así la bendita y toda suficiente palabra de Dios. Tercera epístola de San Juan. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Si te preguntaran esta mañana, amado hermano, ¿cuál es tu personaje favorito en el Nuevo Testamento que te ha estimulado e inspirado para vivir tu vida cristiana? ¿En quién pensarías? Quizás viene a tu mente el apóstol Pedro, o quizás Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, o Cornelio, un hombre temeroso de Dios junto con toda su familia, o Timoteo, el joven pastor de la iglesia en Éfeso. Hermanos, es muy probable que al considerar esta pregunta vengan algunos nombres a nuestras mentes de hombres de Dios en el Nuevo Testamento que han sido de inspiración para nuestra vida cristiana. Sin embargo, hay un personaje muy particular que creo yo que viene casi de manera inmediata a nuestras mentes al considerar esta pregunta. Y es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y es que, hermanos, no podemos negar que la vida y el ministerio de Pablo como un fiel apóstol y servidor de Cristo es definitivamente sobresaliente. De hecho, es imposible hablar de la historia de la iglesia y su expansión mediante la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento y no mencionar al apóstol Pablo. Hermanos, su pasión, su entrega para servir a Cristo ciertamente ha inspirado y sigue inspirando a muchos creyentes hoy en día para vivir sus vidas para la gloria de Dios. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con ese punto. Sin embargo, al estudiar la vida, hermanos, y el ministerio del apóstol Pablo, nosotros podemos pasar por alto un detalle muy importante. Y es que el alcance y el impacto de su ministerio no hubiese sido posible sin la ayuda de aquellos fieles creyentes que servían junto a él.
Es cierto que el Señor usó a Pablo de una manera extraordinaria como ningún otro, pero también es cierto, amados hermanos, que esto fue posible porque detrás de su ministerio había creyentes fieles, creyentes comprometidos con sus dones, con sus talentos, con sus recursos, que trabajaron y colaboraron juntamente con Pablo en el avance del reino de Dios. De hecho, Pablo mismo da testimonio de esto en algunas de sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 16:3, Pablo dice de Priscila y Aquila, que era una pareja de esposos, dice que eran sus colaboradores en Cristo Jesús. En Romanos 16:9 dice que Urbano era nuestro colaborador en Cristo Jesús. En Romanos 16:21 dice que Timoteo era su colaborador. Y en 2 de Corintios 8:23 dice de Tito, mi compañero y colaborador. Y la lista sigue, hermanos. Marcos, Lucas, Filemón. De hecho, la misma iglesia de Filipos colaboró con Pablo y en su ministerio. Así que, hermanos, Pablo reconocía, y escúchenme muy bien esto, amados hermanos, Pablo reconocía que la tarea de divulgar la palabra de Dios no fue un trabajo que él hubiera hecho solo, sino que fue el trabajo de creyentes fieles que entendieron que eran colaboradores de la verdad. Y amados hermanos, esa es la manera en la que tú y yo como creyentes debemos vernos. Nuestra misión como iglesia local, nuestra misión como IBR Monte Calvario es trabajar juntos por la verdad. Trabajar juntos para propagar la verdad del Evangelio por todo el mundo, especialmente aquí en Palmira, que es el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero hermanos, hay algo que debemos entender a la luz de esta verdad y que a veces tendemos a olvidar. Y es que esta tarea no es la tarea de un solo hombre. ¿Escuchaste eso, mi amado hermano? Esta tarea no es la tarea de un solo hombre. No es la tarea de los pastores únicamente. No es la tarea de los diáconos de una iglesia. Hermanos, es la tarea de todos. Es el llamado de Cristo para su iglesia. Y es mi deseo y mi oración, hermanos, en esta mañana, que a través de la exposición de esta carta, tú y yo podamos abrazar con firmeza el llamado de Cristo para nosotros. Escúchame bien, hemos sido comisionados por Cristo para ser colaboradores de la verdad. De hecho, ese es el punto de mi texto en esta mañana. Ahora, quiero que consideremos este sermón bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos el buen testimonio de un fiel colaborador de la verdad, Gallo. Eso está en los versículos del 1 al 8. En segundo lugar, veremos el mal testimonio de un opositor de la verdad, Diótrefes, versículos 9 y 10. Y finalmente veremos la exhortación pastoral de un fiel ministro de la verdad. Y eso lo encontramos en los versículos del 11 al 15. Así que veamos entonces en primer lugar, amados hermanos, el buen testimonio de un fiel colaborador de la verdad, Gallo, versículo del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dice Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia, escucha muy bien, testimonio de tu amor. Y harás bien, dice Juan, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos, Gallo, salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, y escuchen esto maravilloso, hermanos, para que cooperemos con la verdad. Noten, hermanos, que Juan comienza esta carta identificándose de una manera muy peculiar.
él se identifica como el anciano. De hecho, no es la única vez en la que él se identifica de esa manera, porque en su segunda carta, dirigida a la señora elegida y a sus hijos, también se identifica de esta manera. Perdón. Y este término al menos enfatiza dos cosas, hermanos. En primer lugar, su edad avanzada, porque para este momento, año 90, 94 después de Cristo, ya Juan estaba casi que en la última etapa de su vida. Pero en segundo lugar, este término también enfatiza, hermanos, y más principalmente, su madurez, su liderazgo y su cuidado pastoral hacia las iglesias de Asia Menor a las cuales Juan ministraba en ese momento de su vida. Así que Juan se identifica como el anciano, como un hombre maduro y con autoridad, y dirige esta carta a un hombre llamado Gallo, que históricamente es difícil saber con exactitud quién era, porque el nombre de Gallo era uno de los nombres más comunes en todo el Imperio Romano. De hecho, este nombre se menciona 4 veces en todo el Nuevo Testamento, pero ninguna de esas 4 veces de las que se menciona encaja históricamente con el amado Gallo del cual Juan nos habla aquí. Así que, hermanos, no sabemos con exactitud quién era. Sin embargo, lo que sí sabemos, por lo que nos dice la carta, es que este hermano, quien era miembro y posiblemente pastor, era un creyente muy cercano y al mismo tiempo muy querido y muy apreciado para el apóstol Juan. De hecho, hermanos, si ustedes notaron, miren allí en sus Biblias, en los versículos 1, versículo 2, versículo 5 y 11, Juan le llama amado. Y esto, hermanos, nos deja ver por un lado el corazón pastoral del apóstol Juan, pero al mismo tiempo nos deja ver también cuán profunda y cuán estrecha era la comunión fraternal que disfrutaba el apóstol Juan con Gallo, como su hermano e hijo en la fe. De hecho, con esta expresión, hermanos, el amado o amado, Juan quiere recordarle a Gallo 2 verdades importantes. Primero, quiere recordarle que él era amado por Cristo, su Salvador, quien sufrió y murió por él. Pero en segundo lugar, quiere también recordarle que él era amado por él, su hermano y padre en la fe, y que también era amado por la iglesia, por sus demás hermanos, a los cuales Gallo había servido por amor a Cristo y por causa del Evangelio. Ahora, noten un detalle importante aquí, hermanos, porque de hecho esta carta está llena de muchos detalles interesantes. En una lectura rápida uno puede pasar por alto este detalle, y es que Juan no solo dice que Gallo es amado, sino que noten allí en sus Biblias que Juan dice que él es amado en la verdad. Y esto es importante, hermanos, porque esto nos enseña entonces que el amor fraternal cristiano es un amor que se expresa únicamente dentro del contexto de la verdad. En otras palabras, hermanos, el amor fraternal de Juan por Gallo, su hermano, no surgió por la simpatía de Gallo, no surgió por su personalidad arrolladora o por su estatus social, sino que surgió, amados hermanos, por causa de la verdad del Evangelio que los había unido a Cristo Jesús. Hermanos, es la verdad del Evangelio que mora en nuestros corazones lo que hace posible que tú y yo podamos amarnos. No puede existir verdadera comunión fraternal sin la verdad divina. Y Juan quiere que Gallo entienda esto. Ahora noten que luego de que Juan se identifica a sí mismo como el anciano y luego de expresar su amor fraternal por su amado hermano Gallo, ahora él pasa a expresarle su deseo fraternal. Observen el versículo 2. Juan le dice: amado, yo deseo, o es mi oración, podría traducirse también, yo deseo o es mi oración
que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, Juan aquí le expresa a Gayo su deseo y su oración constante por él. Y noten que su deseo y oración no solamente es por su vida espiritual, sino también por sus asuntos terrenales. Juan desea y ora para que Gayo le vaya bien en todos sus asuntos terrenales. Él desea y ora para que Gayo goce de buena salud. Él desea y ora al Señor para que Gayo sea prosperado en todo aquello que sea la voluntad del Señor. Así que noten aquí algo, hermanos, y es cómo ambas cosas eran importantes para Juan. Tanto la vida espiritual de Gayo, su querido hermano, como también su vida terrenal y todos sus asuntos temporales. Y esto nos enseña algo importante, hermanos, y es que como cristianos, siendo miembros los unos de los otros, debemos estar interesados no únicamente en las necesidades espirituales de nuestros hermanos en Cristo, sino también en sus necesidades temporales. Hermanos, como iglesia somos una familia y la familia se preocupa unos por los otros. Aunque lamentablemente en nuestros días hay familias que no levantan la bandera de lo que significa ser una familia, pero la iglesia es la familia de Dios, compuesta por hermanos en Cristo, y que el Señor espera de nosotros que podamos estar siempre prestos para orar por nuestros hermanos, para que sean prosperados en todo aquello que sea la voluntad del Señor. De hecho, debemos desear que nuestros hermanos sean bendecidos en todos sus asuntos temporales, pero escúchame bien, según la voluntad del Señor. Este era el deseo, hermanos, y la oración de Juan por Gayo. Y creo yo que también debería ser nuestro deseo y oración constante por cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Ahora, noten que luego de que Juan expresa este deseo fraternal, de que a Gayo le vaya bien y que tenga salud, al mismo tiempo nos deja ver algo muy importante acerca del carácter de su querido y hermano Gayo. Y es que, hermanos, Gayo era un creyente que estaba prosperando espiritualmente. Noten lo que dice el texto al final del versículo 2. Juan dice, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. Hermanos, Juan sabía, por el testimonio de los hermanos a los cuales Gayo había servido, Juan sabía muy bien que Gayo era un creyente que estaba creciendo. Su vida espiritual no estaba estancada, su vida espiritual estaba prosperando. La gracia de Dios estaba obrando en él de tal forma que él estaba prosperando en su caminar con Cristo, en su amor por Cristo y en su servicio a la causa de Cristo. De hecho, en los versículos del 5 al 8, que ya veremos en un momento, Juan da testimonio de eso. Gayo era un creyente que crecía en su caminar con el Señor. Y hermanos, al leer esto es inevitable que yo deje de preguntarte algo. Hermano, ¿se puede decir lo mismo de ti? ¿Cómo está tu caminar con Cristo? ¿Estás prosperando espiritualmente? ¿Estás creciendo en tu amor y en tu devoción por Cristo, tal como este hermano Gayo lo estaba haciendo? ¿Estás creciendo en tu amor por la causa de Cristo? Amados hermanos, escúchame muy bien, no nos conformemos con un poco de crecimiento espiritual, sino más bien esforcémonos en la gracia de Dios y, amados hermanos, crezcamos más y más en nuestra semejanza a Cristo, en nuestro amor por Cristo y en nuestro servicio a la causa de Cristo. Esforcémonos, hermanos, porque esto no solamente glorifica al Señor, sino que también alegra el corazón de aquellos que nos aman y cuidan de nuestras almas. ¿Escuchaste eso, amado hermano? Tu crecimiento espiritual no solamente glorifica al Señor, sino que también trae alegría y gozo al corazón de aquellos que nos aman y cuidan de nuestras almas. Observen los versículos 3 y 4.
luego de que Juan resalta la prosperidad espiritual de Gallo, él ahora expresa entonces su gozo por el caminar de Gallo en el Señor. Observen el versículo 3 y el versículo 4, hermanos. Él dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo prospera tu alma. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, qué palabras tan maravillosas. Aquí podemos ver el corazón pastoral de un fiel ministro. Hermanos, Juan manifiesta aquí su gozo y su alegría por el buen testimonio que los hermanos habían dado acerca de Gallo. Estos hermanos, que eran misioneros y eran predicadores itinerantes del Evangelio, a los cuales Gallo había servido fielmente, solícitamente, dieron testimonio, no solamente ante Juan, sino también ante la iglesia, de cómo prosperaba su alma. Ellos dieron testimonio de cómo Gallo andaba y permanecía en el amor y en la verdad del Evangelio. Y aquí hay un detalle importante, hermanos, que considero necesario señalar para comprender mejor lo que estos hermanos estaban testificando acerca de Gallo. Y es que en el contexto de las 3 cartas de Juan, andar en la verdad implica al menos 3 cosas. Primero, tener una correcta cristología. El contexto en el cual se encontraba el apóstol Juan y las iglesias de Asia Menor, recibiendo ataques constantes del gnosticismo y de una de esas ramas en especial como el docetismo, que ponía en tela de juicio la encarnación de Cristo. Así que en ese contexto de las 3 cartas, andar en la verdad implica en primer lugar tener una correcta cristología. En otras palabras, tener una teología correcta acerca de la persona de Jesús. Pero en segundo lugar, implica también vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Y tercero, amar a los hermanos en Cristo. Así que cuando estos hermanos, predicadores itinerantes, a los cuales Gallo había servido solícitamente, dieron testimonio de cómo este hombre andaba en la verdad, hermanos, lo que estos hermanos estaban haciendo era dar testimonio de su fe en Cristo, dar testimonio de su obediencia a Dios y también de su amor abnegado hacia sus hermanos. En otras palabras, ellos estaban testificando que Gallo tenía una fe ortodoxa, una fe arraigada en Cristo. Ellos estaban testificando que Gallo vivía en obediencia. Cuando le veían a un hombre que obedecía los mandamientos del Señor y que al mismo tiempo mostraba un amor genuino y sacrificial hacia sus hermanos en Cristo. Y es por causa de este testimonio entonces que Juan se regocija. Ahora, hermano, a la luz de esto, es inevitable preguntarnos: ¿es nuestro caminar con Cristo un motivo de gozo para mis demás hermanos? En otras palabras, mi amado hermano, ¿tu caminar en Cristo trae gozo a tus demás hermanos que te observan? ¿Es nuestro caminar con Cristo un motivo de gozo? Y escúchame muy bien, un motivo de gozo para el ministro que el Señor ha puesto en esta iglesia local para el cuidado de nuestras almas. Porque, hermanos, si hay algo de lo cual estoy muy seguro, es que no hay mayor gozo para el corazón de un fiel pastor, escúchame muy bien, que oír y ver que sus ovejas están caminando en la verdad del Evangelio y creciendo en el Señor. Así que, mi amado hermano, sé un creyente piadoso, porque no solamente eso glorifica al Señor, sino que al mismo tiempo trae gozo a aquel o a aquellos que Dios ha puesto para el cuidado de tu alma. Sé un creyente piadoso, mi amado hermano, de tal forma que tu vida sea un motivo de gozo para el corazón
de tus hermanos. Ahora, observen con mucha atención los versículos 5 al 8, porque en esta sección en particular lo que Juan hace es describirnos el carácter de un fiel colaborador de la verdad. Juan dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, es decir, a los hermanos misioneros, a los predicadores itinerantes del verdadero evangelio, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y Juan le dice: y harás bien, Gallo, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por el nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, es decir, a los que propagan el verdadero evangelio. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. El punto de Juan aquí, hermanos, es sencillo. Gallo recibía en su casa a hermanos misioneros y predicadores del verdadero evangelio, y lo que hacía Gallo era simplemente brindarles alojamiento, brindarles comida, con el fin de que ellos pudieran ocuparse debidamente en la predicación y la enseñanza. Y lo que hace Juan aquí es elogiar la fidelidad de Gallo como un fiel colaborador de la verdad, y al mismo tiempo animarlo a seguir haciendo lo que ya él venía haciendo. Ese es el punto. Juan quiere que Gallo sepa que cada vez que él suple las necesidades temporales de estos hombres de Dios que salieron por amor del nombre de Cristo, entonces él está cooperando o colaborando con la verdad. Ahora, hermanos, noten otro detalle importante aquí, y es que fue tan notable la fidelidad y la disposición de Gallo para servir a estos hermanos, que su servicio no pasó desapercibido. Porque el texto nos dice en el versículo 6 que ellos, es decir, estos maestros verdaderos del evangelio, dieron testimonio ante la iglesia de su amor. En otras palabras, estos hombres, hermanos, no solo testificaron ante Juan, sino también ante la iglesia entera, de cómo Gallo les servía con amor fraternal al hospedarles y brindarles todo lo que ellos en su momento necesitaron. Así que Juan elogia esta conducta piadosa de Gallo, pero al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo que le elogia, le anima fervientemente a continuar haciendo lo que ya él venía haciendo. Porque Juan le dice en el versículo 6, observen bien allí: y harás bien, Gallo. ¿En qué? ¿Harás bien en qué cosa, Gallo? En encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. En otras palabras, Gallo, está sobrando fielmente lo que estás haciendo. Cuando hospedas en tu casa a estos hermanos, cuando les brindas comida, alojamiento, cuando los tratas con tanto amor para que ellos puedan seguir realizando su ministerio, tú has obrado fielmente en ello, Gallo. Pero te animo a seguir colaborando con la verdad, proveyéndoles de todo aquello que ellos necesitan, y esto implicaba comida, ropa, dinero, facilidades, de tal manera que estos hombres continuaran su viaje a fin de que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada. Ese es el punto de Juan aquí, hermanos: elogiar y animar a Gallo para que continúe haciendo lo que él ya venía haciendo. Ahora, en el versículo 7, Juan nos deja ver el porqué de esta exhortación. Noten que Juan no dice: porque a mí me parece, Gallo, a mí me parece que tú deberías encaminarlos bien. No. Él dice: porque ellos, es decir, esos ministros a los cuales tú hospedas, a los cuales tú sirves, que son verdaderos ministros del evangelio, Gallo, ellos salieron por amor del nombre de Él, es decir, por amor a Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Hermanos, Juan quiere que Gallo sepa y entienda que estos hombres no salieron por ninguna otra razón que no fuera la causa de Cristo, por ninguna otra razón que no fuera la gloria de Cristo, la expansión del reino de Dios. Estos eran verdaderos ministros del evangelio, a los cuales les interesaba únicamente
expandir el reino de Cristo a través de la predicación del Evangelio. De hecho, hermanos, es por esa razón que estos hombres se negaron a aceptar o recibir ayuda de los gentiles, como nos dice el texto. Porque en este caso gentiles tiene que ver con paganos. Y el punto es que estos hermanos se niegan a recibir ayuda de los gentiles porque no querían que se pensara de ellos como de mercaderes del Evangelio y así llegar a ser una piedra de tropiezo en el progreso del Evangelio. Así que Juan quiere que Gayo sepa que andar en la verdad, escúchame muy bien, hermanos, andar en la verdad implica servir a la verdad, y que servir a la verdad requiere sostener a los ministros de la verdad para que estos a su vez puedan seguir predicando la verdad. Y yo creo, hermanos, que aquí hay una aplicación muy importante para nosotros como iglesia local. Y es que es nuestro deber, amados hermanos, es nuestro deber como iglesia local esforzarnos en suplir las necesidades temporales de los ministros que el Señor nos conceda en esta iglesia, para que estos puedan entonces persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, de tal manera, hermanos, que podamos servir a la causa del Evangelio. Ese es nuestro deber, amados hermanos. De hecho, Juan termina esta sección en el versículo 8 manifestando precisamente esto. Él dice: nosotros pues, ¿qué debemos hacer? Acoger. Esa palabra griega allí significa recibir, sostener, sustentar a tales personas. ¿A quiénes? A los ministros fieles del Evangelio, para que al final terminemos haciendo ¿qué cosa? Cooperando con la verdad. Ese es nuestro deber, amados hermanos. Así que si tú eres cristiano, entonces tú eres llamado por el Señor a ser un colaborador de la verdad. Mi amado hermano, escúchame muy bien. El Señor te alcanzó por su gracia para que a su vez tú seas un instrumento de gracia en sus manos para alcanzar a otros con la verdad del Evangelio. Mi hermano, el Señor no te alcanzó con su gracia para que cada domingo tú vengas a ocupar una silla. El Señor te alcanzó para que tú seas un instrumento en sus manos y Él usarte para alcanzar a otros. Amados hermanos, cada vez que predicamos el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, entiende esto: tú estás cooperando con la verdad. Cada vez que con tus dones sirves al Señor, ya sea fuera o dentro del contexto de la iglesia, tú estás cooperando con la verdad. Cada vez que oras, cada vez que invitas personas a este lugar para que se expongan a una predicación seria, ortodoxa, bíblica, tú estás cooperando con la verdad. Cada vez, mi amado hermano, que con generosidad das de lo que el Señor te ha dado para el sostenimiento de esta obra local, de la cual todos podríamos decir con toda honestidad que ha sido una gran bendición para nuestras almas y nuestras familias, tú estás cooperando con la verdad. Y al preparar este sermón meditaba en esto, hermanos, el privilegio tan grande que tenemos. Escúchame, que el Señor nos conceda colaborar con Él en el avance de su reino. Cuando Él es aceido, no te necesita ni a ti ni a mí, pero sin embargo en su plan eterno ha decretado usar instrumentos débiles como tú y como yo para hacer avanzar su reino. Yo no sé si a ti te asombre eso, pero eso es un gran privilegio, hermanos. Que el Señor decida usarnos para llevar a cabo su plan eterno y maravilloso que concibió en la eternidad pasada. Así que, hermanos, imitemos el buen testimonio de Gayo, quien fue un fiel colaborador de la verdad. Ese es mi primer punto. Ahora veamos el segundo. Ya vimos entonces el buen testimonio de un fiel colaborador de la verdad. Ahora veamos, en segundo lugar, el mal testimonio de un opositor de la verdad.
texto nos dice que es Diótrefes, versículo del 9 al 10. Ahora, este es el contraste de lo que significa ser un fiel colaborador de la verdad, lo que vamos a leer a continuación. Juan dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, es decir, a los ministros verdaderos del evangelio. A los que quieren recibirlos, como Gallo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Qué belleza de hombre! En estos versículos, hermanos, lo que hace Juan es describirnos con absoluta claridad el carácter de aquellos que se oponen a la verdad. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde básicamente hay dos grupos nada más. Están aquellos que colaboran con la verdad, pero en el otro grupo están aquellos que se oponen a la verdad. Y Juan aquí nos presenta el retrato de un opositor de la verdad. Ahora, no sabemos con exactitud quién era Diótrefes, que es el hombre que Juan menciona aquí, pero por cómo se presenta en el texto podemos intuir que posiblemente este hombre era un líder o un miembro muy prominente de la iglesia a la cual Juan escribe. Ahora, yo me preguntaba algo: ¿cómo llegó este hombre al liderazgo de la iglesia? A esa posición de tanta influencia. Hermanos, no lo sabemos. Pero el punto aquí es que Juan está interesado en comunicar a Gallo la conducta reprochable de este hombre. Juan quiere que Gallo sepa que este hombre llamado Diótrefes no era en absoluto un colaborador de la verdad, sino antes un opositor de la verdad. Y Juan describe aquí, amados hermanos, al menos 3 rasgos distintivos de este hombre que nos enseña el carácter de aquellos que se oponen a la verdad. Noten, por ejemplo, en primer lugar, que Juan nos dice que Diótrefes era un hombre orgulloso. Observen el versículo 9. Juan dice: al cual le gusta, ¿qué cosa? Tener el primer lugar entre ellos. En otras palabras, este hombre, hermanos, deseaba tener la preeminencia entre los hermanos de la iglesia. Él no se veía a sí mismo como un siervo. Él no se veía a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. No, él se veía a sí mismo como el Señor de la iglesia. De hecho, es este deseo de poder y prestigio lo que lo lleva a rechazar la autoridad apostólica de Juan. Porque Juan dice en el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, probablemente una carta con instrucción bíblica acerca de la hospitalidad cristiana, pero Diótrefes no nos recibe. En otras palabras, él no acepta lo que decimos, él no acepta nuestra instrucción. ¿Por qué? Porque a él le gusta tener el primer lugar entre ellos. Hermanos, este hombre creía ser la cabeza de la iglesia, y de esta manera no solo estaba rechazando la autoridad de Juan como anciano y apóstol, sino que también estaba haciendo algo gravísimo, y es que estaba usurpando el lugar de Cristo en la iglesia. Hermanos, Diótrefes olvidó algo que tú y yo nunca, pero nunca podemos olvidar, y es que Cristo y solo Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, como cantábamos ahora en el himno. No los hombres, no el Papa, ni los concilios, sino Cristo y solo Cristo. En segundo lugar, Juan nos dice que Diótrefes era un charlatán insensato. Observen el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Ahora, no sabemos con exactitud qué era lo que este hombre estaba hablando contra Juan y los demás hermanos. Quizás los estaba acusando de ser mercaderes del evangelio, y esto a la luz de que Juan precisamente estaba exhortando a la iglesia a predicar la hospitalidad cristiana a favor de aquellos ministros verdaderos del evangelio. No lo sabemos,
o quizás estaba poniendo en tela de juicio la autoridad de Juan como apóstol de Jesucristo. En realidad no sabemos con exactitud qué era el contenido de las palabras maliciosas de este hombre, pero lo cierto, hermanos, es que los estaba acusando injustamente con palabras maliciosas. Y escuchen esto: el deseo de este hombre de tener el primer lugar entre ellos es lo que lo lleva a difamar y murmurar contra Juan y contra los demás hermanos, con el fin de dañar su reputación y su buen testimonio. De hecho, es por eso que Juan dice: si yo fuere Gallo, yo recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. En otras palabras, Gallo, cuando yo vaya, yo como anciano y apóstol de Jesucristo, sacaré a la luz las obras de Diótrefes. Expondré delante de todos, probablemente en una asamblea general de la iglesia, sus infames acusaciones contra nosotros y reprocharé su comportamiento. Hermanos, Juan quiere que Gallo sepa que este tipo de conducta pecaminosa en el contexto de la iglesia local son inaceptables, son reprochables, debido al daño que hace a la obra del Evangelio. Y en tercer lugar, Juan nos dice, recuerden que este es un subpunto del segundo punto, Juan nos dice que Diótrefes era un hombre insaciable respecto a sus pretensiones pecaminosas. ¿Por qué digo esto? Porque el texto nos dice, hermanos, versículo 10, que este hombre, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. ¿A quiénes? A los hermanos misioneros. Es decir, no hospeda, no quiere hospedar a los ministros verdaderos del Evangelio. Y a los que quieren recibir a estos hermanos, como el caso de Gallo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, para Diótrefes no fue suficiente ir en contra de la autoridad de Juan, ni tampoco fue suficiente acusarlo injustamente, sino que él ahora va mucho más lejos y en su orgullo él decide cerrar su corazón a los verdaderos ministros del Evangelio. Y escuchen esto: mientras que Gallo se conducía fielmente cuando prestaba algún servicio a los hermanos, Diótrefes se oponía a ellos. Y esto nos deja ver algo muy importante, amados hermanos, y es que para este hombre, escúchame muy bien esto, su ambición de poder era más importante que el avance del reino de Dios. Y basta con mirar hoy en día muchos televangelistas y predicadores para darse cuenta de ello. Su ambición de poder es más importante que el avance del evangelio. En conclusión, hermanos, Diótrefes no amaba la verdad del evangelio. Por lo tanto, él no servía a la verdad, sino que se oponía a ella. Y aquí podemos extraer algunas aplicaciones importantes, hermanos. Y es que, escúchame muy bien, debemos guardar nuestro corazón del terrible pecado del orgullo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el orgullo nos impide servir a la verdad. Hermanos, trabajar juntos por la verdad, escúchame muy bien, requiere necesariamente que seamos humildes. No estamos sirviendo la verdad cuando en vez de buscar la gloria de Cristo, estamos buscando nuestra propia gloria y reconocimiento. Amados hermanos, colaboramos con la verdad, escúchame muy bien, cuando buscamos los intereses de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo? El avance de su reino. Así que no permitamos que nuestro orgullo nos impida disfrutar del privilegio de colaborar con el avance y la extensión del reino de Dios. Porque, hermanos, el solo hecho de que Dios nos permita colaborar con el avance de su reino es una muestra de su condescendencia para nosotros. Así que no imitemos el mal testimonio de Diótrefes. Imitemos el buen testimonio de Gallo, quien era un fiel colaborador de la verdad. Ahora veamos de manera muy breve nuestro tercer y último punto, y es la exhortación pastoral
de un fiel ministro de la verdad. Tercer y último lugar, la exhortación pastoral de un fiel ministro de la verdad. En este caso, Juan, versículo del 11 al 15. Dice Juan: amado, refiriéndose a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. En esta última sección, hermanos, el propósito de Juan es animar a Gallo para que él siga haciendo lo que ya venía haciendo, que es servir a la verdad. Juan le exhorta específicamente a no imitar lo malo, sino lo bueno. Y según el contexto de la carta, amados hermanos, lo malo aquí tiene que ver con la conducta pecaminosa reprochable de Diótrefes mencionada en los versículos anteriores. Y lo bueno tiene que ver con la conducta piadosa de un hombre que Juan describe aquí, que se llamaba Demetrio, del cual Juan dice que era un creyente piadoso, que andaba en la verdad, que aún la verdad misma daba testimonio de él, y que probablemente era el portador también de la carta. Así que el llamado de Juan aquí para Gallo, su querido hermano, es sencillo, amados hermanos. Juan exhorta a Gallo a no imitar el mal ejemplo de Diótrefes, que se opone a la verdad, sino más bien a imitar el buen testimonio de Demetrio, quien sirve a la verdad. Ese es el punto aquí. Ahora, quiero que noten un detalle muy importante, que no podríamos pasar por alto. Y es que Juan describe claramente aquí, amados hermanos, cuál es la marca distintiva de aquellos que conocen a Dios. Él dice en el versículo 11, el que hace lo bueno es ¿de quién? De Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras palabras, hermanos, lo que Juan está diciendo es: Gallo, no olvides que los que hacen lo malo, es decir, los que no andan en la verdad y en el amor como Demetrio, del cual damos testimonio, demuestran que son hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, no olvides, Gallo, que los que hacen lo malo, como Diótrefes, que no andan en la verdad, que no andan en el amor, demuestran que no conocen en absoluto a Dios. Ese es el punto de Juan aquí, hermanos. Juan quiere que Gallo comprenda que una fe ortodoxa, escúchame muy bien, debe conducirnos a una correcta manera de vivir. Y muy probablemente el problema de Diótrefes es que su teología era defectuosa. Una fe ortodoxa debe conducirnos a una correcta manera de vivir. Es por eso que Juan entonces le exhorta a no imitar la fe defectuosa de Diótrefes, sino a imitar la fe ortodoxa de Demetrio. Ese es su propósito aquí con esta exhortación. Ahora, finalmente, Juan concluye su carta con una salutación donde podemos ver una vez más el corazón pastoral de un verdadero ministro del Evangelio. Versículos 13 y 15. Juan dice: yo tenía muchas cosas que escribir, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Si ustedes notan, hermanos, la forma en que Juan concluye esta carta es idéntica a como concluye su segunda carta. Noten algo interesante que no he dicho. La tercera carta de Juan tiene como propósito animar a los creyentes a crecer en la hospitalidad cristiana. Pero la segunda carta tiene como propósito advertir a los creyentes
para que no brinden hospitalidad cristiana a ministros que no son verdaderos. Así que Juan aquí se identifica de esta misma manera, y el texto nos dice entonces que Juan tenía muchas cosas que escribir a Gayo, sin embargo él no quiere hacerlo por medio de una carta. Y la razón de esto, hermanos, es porque básicamente su deseo es visitarlo, su deseo es verle, su deseo es hablar con él cara a cara. Y esta expresión cara a cara es una expresión en el griego que es muy interesante, porque lo que expresa es cercanía y compañerismo. Yo quiero verte cara a cara, en otras palabras, yo quiero compartir contigo, yo quiero estar cerca de ti, mi amado hermano. Y es interesante porque entonces esto nos enseña que Juan deseaba disfrutar de comunión cristiana con su querido hermano Gayo y con los demás hermanos de la iglesia que acompañaban a este hermano. Y esto, hermanos, nos enseña algo muy importante, y es que creo yo que debemos aprender a cultivar más nuestra comunión fraternal. Porque, hermanos, Cristo no vino solo para salvarnos de nuestros pecados de manera particular, sino que también vino para unirnos en un cuerpo que es su iglesia, y para que disfrutemos de comunión fraternal, la cual Él compró con su sangre en la cruz. Cristo compró en la cruz comunión, para que tú y yo podamos disfrutar de esa comunión fraternal. Y hermanos, debe ser nuestro deseo y nuestro gozo cultivar esa comunión y disfrutar de ella. Finalmente, en el versículo 15, Juan le desea paz a Gayo, que era un saludo muy común en las cartas de aquella época para saludar y despedir a un querido amigo. Y al mismo tiempo, envía un saludo fraternal a los hermanos que estaban con Gayo. Dice el texto, a cada uno en particular, pero también podría traducirse por nombre. Es como si Juan le estuviera diciendo a Gayo, yo quiero que me saludes a los hermanos que están contigo, pero salúdamelos por nombre, de manera personal. Así que eso también nos habla del corazón pastoral del apóstol Juan, en querer preocuparse por cada uno en particular de sus hermanos. Y de esta manera entonces, hermanos, Juan concluye esta preciosa carta mostrándonos qué es o qué significa o cómo luce el corazón de un fiel ministro de la verdad. Quiero concluir este sermón leyendo las líneas de un precioso himno titulado Anhelo trabajar por el Señor. Y yo espero, hermanos, que a través de estas líneas preciosas de este himno, y obviamente principalmente a través de la exposición de su palabra en esta mañana, nosotros podamos ser animados a seguir trabajando juntos por la verdad. No hay un trabajo más extraordinario que podamos realizar que trabajar en la viña del Señor, sirviéndole para que avance sus propósitos. Escucha con atención lo que dice este precioso himno, que de hecho los himnos tienen algo muy particular, es que son poemas cantados. Escucha esto: anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Escucha esto: el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Amados hermanos, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Así que dispón tu corazón para el Señor, mi amado hermano, y en el lugar donde Dios te ponga, sírvele con todas tus fuerzas. Abre tu boca, mi amado hermano, y proclama el Evangelio de Jesucristo con valor y denuedo, porque Cristo es digno de ello.
Vamos a orar, hermanos.